Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase. Ya es tercera clase de esta introducción sencilla al Antiguo Testamento. Hoy tenemos un capítulo muy interesante porque ya nos vamos metiendo un poquito en cosas más profundas, incluso más complejas. Lo bueno de tener la clase grabada es que se puede ver una, dos, tres veces, muchas veces e ir asimilando poco a poco lo que vamos hablando. Hoy nos toca comenzar a hablar, porque vamos a seguir en la clase sincrónica, hablar acerca del Pentateuco, ¿ok? Una de las secciones de la Biblia más polémicas. Y si bien nos podríamos estancar solo en uno de los textos del Pentateuco, especialmente considerando lo que hablamos la semana pasada, o la clase pasada, me refiero a que podríamos quedarnos hablando un curso completo solo de los primeros 11 capítulos del Génesis. Y pudiéramos hacer eso, ¿ah? Pero no olviden que este es un curso de introducción. ¿Ah? La labor es, la idea es mostrarles la puerta de la casa y luego dejarles que cada cual vaya, explore la casa, suba, recorra las habitaciones, haga lo que quiera. Y eventualmente, que me gusta pensarlo en esa imagen, sentarnos todos juntos en la mesa y conversar. ¿Ah? Conversar acerca de las cosas que hemos ido viviendo, lo que hemos ido recolectando e ir viendo cómo es que eso resuena en alguien más o tal vez tenemos que corregir algo de nosotros. Muchas posibilidades. Los elementos que vamos a ver hoy del Pentateuco básicamente son estructura y de datos generales dentro de la estructura y autoría. Y aquí es donde la cosa se pone media complicada, pero no tanta amenaza, vamos al tema. Okidoki, acá estoy. Vamos a ver entonces estructura y datos generales. Ya habíamos visto que la palabra Pentateuco la hemos heredado del griego, en donde es pente, que significa 5, y teucos, que significa rollos o estuches. Entonces, básicamente, Pentateuco significa 5 rollos. ¿Ah? La ley estaba contenida en 5 rollos. En el caso del canon hebreo hablamos de la Torá, ¿okay? Que no hace referencia a la organización del material o de los libros en cuanto a su contenido, sino que básicamente Torá significa instrucción. Eso quedó muy clarito ahí, pero espero que se alcance a leer. Instrucción, enseñanza, ley. No mucho más que agregar respecto de esos datos generales del nombre en la sección de la Biblia cristiana y el nombre en la sección de la Biblia hebrea. Aquí ya vimos que fuera de eso es básicamente lo mismo. Entonces, veamos un poquitito esto que llamamos Pentateuco y Torá. En la versión de la Septuaginta, los nombres están basados en una interpretación de los traductores. ¿Okay? Déjenme sacar, tengo una ventana aquí que me está molestando. Ahí está. Una interpretación de los traductores, de alguna manera el título pretende explicar el contenido del libro, así lo vemos por ejemplo en Génesis, Éxodo, Levítico, todo tiene da a entender algo que tiene que ver con el contenido del libro. El libro que habla de los orígenes de la creación, ya se llama Génesis, que significa precisamente eso, orígenes. En el caso del Éxodo, pues va a hablar de la salida. En el caso del Levítico, que está relacionado con los levitas, con toda la parte ritual. En el caso de Números, bueno, por los censos, ahí figuran números. Y Deuteronomio, que es una palabra compuesta que es deutero, que significa segundo, y nomia o nomos significa ley, o sea, segunda ley. Y aquí se recuenta, se hace un recuento de la historia de Israel en el desierto y se repite la ley. De ahí su nombre. En la Biblia hebrea el asunto es diferente. En la Biblia hebrea el criterio para asignar los nombres es otro. Se llaman por la primera palabra con que comienza el libro. Así de sencillo. Primera palabra con la que comienza el libro. Los músicos y las personas de iglesia saben que a veces así llamamos a las canciones. No la primera palabra, pero sí la primera frase. Y a veces canciones se hacen muy populares con, por ejemplo, bueno, no se me viene ninguna a la mente, pero a veces las nombramos por la primera frase y la canción no se llama así. Pero en fin, entonces en el canon hebreo
Los nombres son, en vez de Génesis, es Bereshit, que significa en el principio, tal cual. Usted puede corroborarlo en su Biblia. Éxodo, Shemot, que es nombres. Levítico será Vayikra, y él llamó. Números, Bemidbar. Siempre me ha costado decir Bemidbar. Por esa juxtaposición de consonante ahí me cuesta. Significa en el desierto. Y Deuteronomio, Devarim, que significa simplemente cosas. ¿Ok? He ahí la estructura básica, más sencilla, del Pentateuco cristiano, de la Torá en la Biblia hebrea. Fuera de eso, los textos son prácticamente idénticos en su versión judía y en su versión cristiana. No hay grandes diferencias. No obstante, hay una forma adicional con la que se puede llamar a este grupo de textos, tanto para los judíos, tanto para los cristianos, y esa es la forma que nos va a dar pie para lo que viene, para el dolor de cabeza que viene. Así que, por favor, recuerden lo que les dije en la clase pasada. Yo los quiero. De verdad siento afecto por ustedes y respeto por el deseo de querer estudiar Sagradas Escrituras. Pero hay cosas que de repente pueden ser un poquito dolorosas. Y me temo que hoy algo de eso se va a ver. ¿Cuál es la otra forma en que podemos llamar al Pentateuco o a la Torá? La otra forma es la ley de Moisés. Y es aquí entonces donde va a empezar nuestro dolorcillo de cabeza. Ok. Durante siglos nadie cuestionó que la ley había sido obra de Moisés. La tradición judía así le llamaba. Los cristianos sumaron a esto que Jesús, incluso en los evangelios, reconoce la autoría de Moisés porque habla de la ley de Moisés. Lo que los cristianos pasamos por alto muchas veces es que el Jesús de los evangelios es humano. ¿Ok? El Jesús de los evangelios es humano y está condicionado a las afirmaciones culturales de su tiempo. Para alguien eso pudiera ser una cosa tremendamente incómoda porque estamos acostumbrados a ver a Jesús solamente desde las conclusiones conciliares en donde hablamos de que Jesús es Dios. Y estoy de acuerdo, pero pasamos por alto también de que Jesús, el verbo, se ha anonadado, se ha vaciado, ha ocurrido la kenosis y en su condición humana está bajo las mismas limitaciones que cualquiera de nosotros, los seres humanos, limitaciones de conocimiento también. Jesús nos revela lo que Dios quiere de sus criaturas, pero no quiere decir que tenga que saber la Torá, si la Torá la escribió Moisés o intervino otra mano, no tiene que ver con eso. Y acá quiero detenerme un poco para hablarle a aquellas personas que están a lo mejor deconstruyendo su fe. Y aquí a lo mejor vale la pena hacerlo con la cámara sola aquí. Y decirle lo siguiente, yo sé que de repente hablar de estos contenidos puede generar mucha inquietud, incertidumbre también, dolor, ¿por qué no decirlo? Y a veces sentimos que se nos tambalea la fe. Y se nos tambalea la fe básicamente porque nuestro sistema nos ha condicionado a ver el texto bíblico como libre de imperfecciones y un texto que podemos explicar completamente. Podemos decir, esto es así, súmale acá, súmale allá, réstale, te da este número, ¿viste? Es porque aparece en esta otra parte. Y nos gusta trabajar la Biblia de esa manera. No es la forma más adecuada, según mi juicio, de hacerlo. Entonces, cuando de repente cuestionamos elementos de la composición del texto o de quiénes son los autores, las fechas, lo que Jesús sabía o lo que Jesús desconocía, eso puede hacer tambalear nuestra fe. Pero recordemos una cosa, nosotros somos, al menos hasta donde tengo entendido, los que están en este curso son cristianos, si no todos, la mayoría. Y por lo tanto lo que seguimos es el Evangelio que predica Jesús. No se nos olvide eso. Ahí está el fundamento de nuestra fe, en ese mensaje de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. No tiene que ver con autorías, no tiene que ver con historia antigua de Israel, no tiene que ver con eso, tiene que ver con Jesús. Así que se los recuerdo, creo que vale la pena recordarlo ahora que nos metemos en cosas más complicadas. ¿Ok? Así que solamente era eso lo que quería decirles. Pasemos a
a lo siguiente, porque tengo algunas objeciones para la autoría de Moisés. Ok, la primera objeción frente a esta afirmación de que Moisés compuso la Torá, que es la forma en que se admitió por cientos de años y que recibimos nosotros de la tradición. Pero es curioso, porque una de las objeciones es que en Deuteronomio se cuenta la muerte de Moisés. Entonces es bien complicado afirmar de que Moisés escribe esa parte cuando Moisés está muerto. Y de hecho ahí dice, ahí lo puse en negrito, no voy a leerlo todo para ahorrarnos tiempo. Dice, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Qué bueno que nadie sabe dónde está la sepultura de Moisés. Habríamos hecho de la sepultura de Moisés un destino turístico. Bueno, frente a esta objeción que uno tiene, oye, esto no lo escribió Moisés, mira, narra su muerte, ¿cómo es posible que el tipo, a menos que sea The Walking Dead, no puede haber hecho eso? Pero algunos dicen, no, lo que pasa es que justo en esa parte está la mano de Josué. Josué es el que termina de redactar Deuteronomio, entonces es Josué el que está ahí, el que termina de escribir ese libro. Ok, suena una explicación plausible, es interesante. Sin embargo, yo tengo dos objeciones respecto de eso, y creo que estas dos objeciones que son las que tengo yo, para empezar, son compartidas, o yo las comparto, con una gran cantidad de académicos que estudian de una forma mucho más profunda que yo el texto bíblico. Y es que el estilo literario que corresponde a la narración de la muerte de Moisés y el mismo estilo que corresponde hasta el final del libro de Deuteronomio es el mismo estilo literario que está en el resto de la obra. Por lo tanto, es difícil de que eso sea una cuestión que se pueda emular. Siempre que hay un cambio de mano en la redacción de un texto, se nota. Se nota cuando uno revisa todo lo anterior. Entonces, decir de que Josué justo al final mete mano y él escribe es un poquito complicado de creer por esta razón. El estilo es el mismo. Acá no hay un cambio de estilo en la forma en que se escribe. Y también otra objeción que yo tengo es que tenemos una visión, parece que nosotros tenemos una visión muy alta de la alfabetización que podía haber en esa época. Hoy casi todo el mundo sabe leer y escribir, pero eso es hoy. No obstante, son pocos los que leen bien y los que escriben bien. Bueno, menos los que escriben bien. Leer bien puede ser que sea más, no sé tampoco, porque a veces leemos cosas, afirmamos conclusiones de un texto que no dice nada de eso. Pero bueno, mi fe es que hay más gente que escribe bien y que lee bien. En el tiempo de Moisés, o por lo menos en que está ambientado este relato, esa no es una cuestión importante. Aprender a leer y escribir no es una cuestión importante en ese tiempo. No tienen... La alfabetización es virtualmente nula. Además que el proceso de escribir es un proceso complejo. Se requiere de materiales muy dedicados, de un espacio dedicado, de una superficie en la cual se pueda hacer esa escritura. Esa es la razón por la cual los escribas profesionales han tenido en altísima estima en prácticamente todas las culturas antiguas que tenían algún tipo de escritura. Los escribas estaban en alta estima, eran profesionales de esos, dedicaban su vida a eso. La gente que nosotros leemos en el Éxodo no es gente que ni remotamente esté dedicando su vida a eso, está dedicando su vida a sobrevivir, al menos en el relato, está dedicando su vida a eso. Entonces yo sostengo que esta es una buena objeción frente a la autoría de Moisés. Se narra su propia muerte. Ok. Otra objeción frente a la autoría de Moisés es la que dice que hay constantes referencias de Moisés, si no permanentes referencias en tercera persona, es decir, como si Moisés fuera una persona distinta de la que está escribiendo. Cuestión rara, giro estilístico muy extraño para el mundo antiguo.
Eh, el narrador de la historia que nosotros vemos en el Pentateuco es un tipo de narrador que en literatura se conoce como narrador omnisciente. Es decir, sabe todo de todos los personajes, sabe lo que piensan los personajes, sabe lo que está pasando en otro lugar. Ese es el tipo de narrador omnisciente, narrador que está muy presente en las obras de ficción. Y yo no estoy diciendo que esto sea una obra de ficción, ¿eh? Pero es curioso que en un texto que aparenta ser histórico haya un tipo de narrador así. Y un texto que se quiera afirmar de que lo escribió Moisés, en donde hay constantes referencias a tercera persona, es muy raro. Fíjense el caso que les pongo en pantalla, decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Ya, tercera persona. ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y uno se pregunta, ¿y quiénes son nosotros? Si escribe Moisés, nosotros incluye a Moisés. Pero no es esa la idea. Y el Señor oyó sus murmuraciones. Bueno, podríamos decir que está citando lo que otros dicen. Ok, a lo mejor por ahí lo podríamos sacar. Y dice el texto, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Perdón que me ría, pero a mí me resulta muy pintoresco este pasaje en el que Moisés es descrito como el hombre más humilde del planeta, cuestión que probablemente el hombre más humilde del planeta no escribiría de sí mismo. ¿No le parece que eso a mí me resulta muy, muy, muy gracioso? Claramente aquí es un argumento de peso. No tiene mucho sentido. La siguiente objeción. Vamos por la siguiente objeción. Hay inconsistencias geográficas, ¿ok? Hay inconsistencias geográficas y la inconsistencia geográfica que quiero apuntar en este caso tiene que ver con la forma en que la redacción da indicios geográficos que el autor no podría utilizar porque no está en ese lugar o porque no conoce. Por ejemplo, aquí Deuteronomio capítulo 1, verso 1, se redacta como si todo lo que está por narrarse en el libro ya ha ocurrido. Fíjense en cómo están los tiempos verbales ahí. Y da la impresión de que quien escribe está al oeste del Jordán, ya en la tierra prometida. Todo el Éxodo, todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, bueno, no todo. Toda la narración del Éxodo que está contenida en Éxodo, en Números y en Deuteronomio, Levítico también, ocurre del otro lado del Jordán, es decir, desde el este del Jordán. Perdón, estoy haciendo pero voy a usar para... es esta cosa espejo que hacen las cámaras. Está de este lado del Jordán, ¿ok? A este lado. Y el que escribe, para que no me corte la mano, y el que escribe dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto. ¿Se da cuenta de que el que está escribiendo ya no está en el desierto? Está de este otro lado del río, el que está escribiendo. Al este del río Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, y entre las regiones de Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Ese es un buen argumento referente a que esto no es posible. Literariamente hablando, no es posible que lo escriba Moisés. Recuerde que el único elemento por el cual siempre hemos afirmado que es Moisés es tradición, no es análisis, es solo tradición. Ok, vamos al siguiente. Ojalá que no le corte nada. Ah, no le corto nada, qué bueno. Hay algunos anacronismos. En este caso, vamos a entender anacronismo cuando elementos de un tiempo futuro se incluyen en una narración, que no pueden estar esos elementos porque no existen. El escritor no pudo haber tenido acceso a esa información si se toma como punto de partida que se acepta la autoría. Si vamos a decir esto lo escribió Moisés, vamos a tener serios problemas con lo que estamos leyendo ahora. Van 3 ejemplos acá. Voy a sacar el loguito aquí de Prisma que está molestando. El primer ejemplo de Deuteronomio capítulo 1, verso 1, ya dijimos, estas son las palabras que Moisés dirigió, está en el otro anterior, sirve para las dos cosas. Y aquí se menciona cuando estaban en el desierto al este del río Jordán. Hay un narrador que está escribiendo desde el otro lado.
nada que hacer Moisés ahí. En Deuteronomio capítulo 34, versos del 10 al 12 dice: sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó a hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. El escritor de esto conoce otros profetas. Está familiarizado con la tradición profética que aparece en la Biblia. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés. Para compararlo con Moisés, o comparar a Moisés con los otros profetas, el narrador, el escritor, debe conocer a esos otros profetas. ¿Sí se entiende? Y en Génesis capítulo 36, verso 31, dice: estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. Les voy a dejar un momento ahí para que piensen qué significa eso. ¿Qué significa eso? Que el escritor ya conoce que en Israel hay reyes. Porque no podría redactar algo semejante si no supiera que ya hay reyes. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes que los israelitas tuvieran rey. Es decir, el escritor ya sabe que hay reyes en Israel. ¿Sí se entiende? No se puede. Y es más, en Génesis 36, del 31 en adelante, se menciona una lista de reyes de Edom. Reyes que no estaban vivos en el tiempo en que originalmente se le asigna de redacción a este libro y que debió haberlo entonces redactado Moisés. Total, es un anacronismo que aparece. No quise mencionar esa lista de reyes porque eso me significa meterme en otro tema para el cual no tengo el tiempo ahora, pero sí quise poner esto que resulta, es evidente. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Yo espero que no le esté dando tanto dolor de cabeza todo esto. La pregunta entonces que surge es: ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Okay? Los datos que yo acabo de entregar son solo algunos de los muchos elementos del texto que dan cuenta de la falta de cohesión. Al menos sería una falta de cohesión si queremos afirmar que el texto es escrito por Moisés. Si vamos a decir que es escrito por Moisés, vamos a tener un serio problema para darle cohesión al material. Con los poquitos ejemplos que yo le he dado y ejemplos que están a la vista de cualquier lector cuidadoso, al menos la mayoría de ellos. Lo que quiero compartirles ahora es que vamos a ver 3 teorías sobre la composición del texto del Pentateuco. Y quiero hacer la advertencia. No quiero mostrar estas teorías o estas hipótesis en realidad de manera concluyente. No son concluyentes, son plausibles, tienen argumentos a considerar. Es más, a estas alturas, cualquiera de ustedes pudiera decir: a mí me importan 3 rábanos partidos por la mitad los argumentos. Para mí el Pentateuco lo escribió Moisés y se acabó. Y nada que hacer al respecto. Yo no podría hacer nada al respecto. No puedo obligar a alguien a abrazar algo que para mí tiene mucho sentido, pero para otra persona puede no tener sentido. Eso sí, quien opte por esa vía va a tener que hacerse cargo de los argumentos que hasta ahora hemos dado y tratar de buscarle una explicación. En una de esas la encuentra, aunque dudo que pueda encontrarla. Vamos a ver 3 teorías que están basadas en la idea de que detrás del texto hubieron varias manos trabajando, ¿ok? O hubieran varias escuelas de escritores haciendo su trabajo. Espero que quede más o menos claro. Esto más o menos se vería así. Con frecuencia olvidamos de plano, olvidamos o directamente desconocemos que gran parte de lo que encontramos en la Biblia, dígase en este caso la Torá, o dígase, si quisiéramos poner un ejemplo en el Nuevo Testamento, díganse los Evangelios, primero fueron historia oral. No pasaron de la mente de alguien inmediatamente a un sustrato material
escrito. No, primero fueron tradición oral, historias que se contaron en los caminos, que se contaron alrededor de una fogata, que se contaron como una lección moralizadora o frente a un evento. Y como en toda tradición oral, van a existir distintas versiones de las mismas historias. Eso pasa incluso con las historias de nuestra urbanidad. Hay distintas historias frente a ciertos personajes o cómo surgió tal o cual tradición. Eso siempre ha existido en la historia de la humanidad. ¿Ok? A veces las variantes de la historia contienen básicamente los mismos eventos, pero con una intención similar. En otros casos, el material de base es el mismo, pero la historia que cuentan apunta a un objetivo diferente. A esas variaciones, que parecen ser la misma historia contada dos veces o contada con ciertas cosas diferentes, a esas variaciones les vamos a llamar relatos duplicados. Y vamos a ver que sí hay relatos duplicados en el texto bíblico, o simplemente algunos le llaman dobletes. Prefiero relatos duplicados. Doblete se usa para muchas otras cosas en español, no condice con el término que se usa en inglés. Pero relatos duplicados se entiende clarito. Y vamos a ver algunos ejemplos de ese fenómeno, pero echen un vistazo a cómo está el gráfico que está en pantalla. Vemos de que Génesis tiene mezcla de varias capas, Éxodo tiene mezcla de varias capas, Levítico al parecer solamente tiene una capa, Números también tiene mezcla de varias capas y Deuteronomio al parecer es una capa sólida, capa redaccional. Por eso le uso la palabra capa. Ok, vamos a ver cómo es que se ve esta cosita para analizar estos dobletes o estos relatos duplicados. Y yo espero que ustedes puedan corroborar esto con sus Biblias. ¿Ok? Cuando vamos a cada uno de los ejemplos, vamos a ver elementos que son iguales y vamos a ver otros que son radicalmente distintos. Cuando ustedes lo revisen, por favor, ahí en sus casas. Ahora, ¿cuál de esos dos relatos se va a imponer en la mente del lector? No sé. A veces se impone el más espectacular. Otras veces se impone ninguno. Usamos los dos. Hacemos de cuenta que no entendemos o qué sé yo, o nos falta iluminación porque tenemos miedo de preguntar, oye, ¿por qué hay dos cosas que parece que hablan de lo mismo pero se contradicen? En algunos casos no preguntamos, o la gente no pregunta porque en algún momento alguien preguntó y la respuesta que tuvo fue desmoralizadora, entonces no quedaron ganas de seguir preguntando, ni a la persona que hizo la pregunta ni al resto. Suele suceder. Me disculpo si esa ha sido la experiencia pedagógica que alguno de ustedes ha tenido al interior de la iglesia. Estamos trabajando para que eso no siga siendo así. ¿Ok? Así que vamos a presentar estas cositas que están acá, estos dobletes. A ver si nos van haciendo sentidos. En el caso de la historia de la creación tenemos dos versiones. ¿Ok? Una contenida en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 3, y otra que está contenida en Génesis capítulo 2, versos del 4 al 25. Hagan el ejercicio, lean las dos y anoten las diferencias que encuentran entre una historia y la otra. Son un montón de diferencias. Si las traen a la clase sincrónica sería fantástico porque nos ayudaría mucho a ilustrar todo esto. Otra historia duplicada, ojo, paréntesis acá. Hay más de 30 o casi 30 duplicados en el texto bíblico. A considerar eso. Aquí vamos a mencionar ¿cuánto? 3, 4. Otra historia duplicada es la mentira de Abraham, que se relata en Génesis capítulo 12 y también se relata en Génesis capítulo 20. Cuando me refiero a la mentira de Abraham, es esa donde dice que Sara es su hermana. Algunos van a decir, no, pero Abraham no mintió porque técnicamente sí era su hermana. Mira, si Abraham no dice que es su esposa y menciona una verdad a medias para salvar el pellejo, eso cae dentro de la categoría de una mentira. La otra historia duplicada que aparece acá es la historia de cómo a Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Hay una versión de Génesis capítulo 32 que es muy espectacular. Y creo que ahí la espectacularidad hace que se fije en la mente.
Pero más adelante vuelve a haber otra versión del cambio de nombre, mucho menos espectacular. Yo veo aquí que hay dos tradiciones corriendo, con distintos eventos y que en algún momento se ponen en el mismo texto. En fin. Tenemos dos historias respecto del nombre del suegro de Moisés. Hay dos nombres que se le dan a Moisés. Por favor, hagamos lo siguiente. Échense un clavado en esos textos y traigan esas diferencias para la próxima clase sincrónica. ¿Ok? Vamos a pasar inmediatamente a la siguiente diapositiva, en donde ya vamos a comenzar a ver las distintas hipótesis. Esto no está escrito en piedra. Esto puede cambiar y de hecho hipótesis documentaria es un buen ejemplo de algo que ha ido cambiando con el tiempo. Esta hipótesis ha estado en circulación desde el siglo XVIII, pero agarró fuerza. ¿Siglo XVIII? Sí. Pero agarró fuerza a fines del siglo XIX y se proyectó con bastante éxito en gran parte del siglo XX. Evidentemente, la hipótesis documentaria ha sido rechazada por los sectores más conservadores desde sus inicios. ¿Ok? Pero vamos a echarle un vistazo un poquitito de qué estamos hablando con la hipótesis documentaria. En la hipótesis documentaria quisiera que ustedes tomaran nota de estos nombres que aparecen en pantalla. Aquí nuevamente voy a sacar esto. Tomen nota de los nombres que están en pantalla para que entonces, investigando esos nombres, ustedes puedan alcanzar a agarrar más información respecto de esta hipótesis en particular. ¿Ok? En esta hipótesis se identifican 4 fuentes, que serían las fuentes que dan origen al Pentateuco o a la Torá. La fuente J, que recibe su nombre por Jehová o por Yahvé, y a esa fuente se le llama fuente yavista. A la fuente se ha llamado así porque en esos escritos, al parecer, se encontró que se usaba más el nombre Elohim para Dios, y esa fuente se le llamó fuente eloísta. Está la fuente D, el deuteronomista, y se llama así porque es el documento legal que compone el Deuteronomio. Y tenemos la fuente P, o la fuente sacerdotal. Es una P porque tanto en alemán como en inglés la palabra para sacerdote empieza con la P. Yo me acuerdo de la palabra en inglés, que es priest. Entonces, fuente P. Y es el documento que forma el Levítico. Claro que forma el Levítico porque el Levítico es un texto sacerdotal. Es el libro sacerdotal por excelencia. Ahora observemos un poquitito el cuadro. Observen el cuadro que tengo ahí perdón, tengo que hacer un cambio aquí. Ahí está. Con todos los colores. Fíjense en Génesis. ¿Ok? Por pura observación, si vamos a Génesis, si vemos Éxodo, si vemos Números, vemos que son una combinación del documento J, del documento E, o fuente J, fuente E, y el documento P. ¿Ok? Cuando vamos al Levítico, solo es P. Cuando vamos al Deuteronomio, solo es D. Y las partes negras, vi que hay unas rayitas negras por ahí, por aquí, por allá, son documentos e intervenciones o redacciones también que no se pueden categorizar en ninguna de las 4 fuentes antes mencionadas. Esta es una hipótesis que tuvo muchísima fuerza y más o menos sigue el siguiente orden en la hipótesis documentaria. Aquí, déjenme cambiar acá también. Déjenme explicarle un poquitito, de acuerdo a la historia de Israel, cómo funciona el tema de la hipótesis documentaria. La hipótesis original dice que J, como ahí lo vemos, fue escrita en el tiempo de Salomón, en el tiempo de la monarquía unida, cuando aún el reino estaba unificado. Esto yo sé que a estas alturas ya puede estar haciendo un cortocircuito, porque estamos tirando varios cientos de años más adelante la escritura
de parte, siquiera de parte del texto bíblico, en este caso del Pentateuco. Pero bueno, estoy explicando esta hipótesis, ¿ok? El reino estaba unificado. La fuente E sería un producto del norte, del reino del norte. Una vez que los reinos se separan, ok, en el norte se desarrolla la fuente E. La D habría sido escrita durante el reinado de Josías. Ok, estoy explicando, luego vamos a pasar tiempo en las hipótesis y van a haber más explicaciones, pero ahora estoy simplemente tirándola como está. P habría sido escrita en el periodo del Segundo Templo, es decir, por si alguien no lo sabe, explico rápido. De acuerdo al texto bíblico, hay una monarquía unida que alcanza a estar 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Luego esta monarquía se divide en el reino del sur, que sería Judá, y el reino del norte, que sería Israel. En el 722, Asiria termina de someter a Israel. Ya era un reino vasallo, pero ya lo aplasta, lo deporta, desaparece, pudiéramos decir así. Judá continúa unos cuantos años más y luego viene el exilio babilónico. Y luego entonces cuando se regresa del exilio babilónico, se habla del tiempo del Segundo Templo, del periodo del Segundo Templo, porque es esa la empresa nacional que vuelve a darle cohesión a estos repatriados que van a regresar a su tierra, y entonces necesitan un elemento de unificación nacional, y ese va a ser el Segundo Templo. Entonces, P habría sido escrita en el periodo del Segundo Templo. Tiene sentido porque se necesita reorganizar el sistema religioso y P es el documento que organiza el sistema religioso, ¿ok? Esta es la hipótesis documentaria en su estado más básico. Hay variaciones que seguramente cuando ustedes investiguen los nombres que yo les di van a encontrarse con un montón de variaciones, pero lo básico es esto. Esta es la hipótesis documentaria de manera básica. Todos los documentos que acabamos de mencionar, J, E, D, P, se habrían combinado en algún momento del periodo correspondiente al Segundo Templo y se habría originado entonces la Torá. Debo decir que esta hipótesis gozó de muy buena salud durante bastantes años, pero hay al menos un par de hipótesis más que han mejorado esta hipótesis y esta la han dejado más o menos obsoleta, por así decirlo. Dentro de círculos académicos sería obsoleta, dentro de círculos comunes y corrientes de cualquier persona que lee la Biblia, esto sigue siendo un golpe en la cara frente a la supuesta unidad del texto bíblico. Pero bueno, vamos a la siguiente hipótesis. Aquí tenemos. La siguiente hipótesis la hemos llamado, o se llama, hipótesis suplementaria. Aquí, para esta hipótesis, vamos a considerar a ambos reinos de manera separada. Considerar a Israel, el reino del norte, y Judá. No los considera como que alguna vez hayan estado unificados y luego separados. Los trata a ambos reinos de manera independiente, por separado. D habría sido escrito durante el reinado de Josías. Y ese habría sido el momento justo en el que el monoteísmo se transformó en algo real. Hasta ese momento, y pese a todo lo que nosotros nos pueda pesar admitirlo, hasta ese momento, hasta el tiempo de Josías, Judá e Israel eran básicos. Bueno, Israel ya no existe en el tiempo de Josías, pero antes que se extermine por la invasión asiria, Judá e Israel habían sido básicamente politeístas. ¿Ok? Nosotros siempre nos hemos acercado a los textos como si hubiera un monoteísmo muy consolidado. Si nos acercamos de forma muy honesta a los textos, vamos a ver de que hay mucho politeísmo. Por poner un ejemplo, Salomón, que consideramos que el texto dice que más sabio que Salomón, nadie, termina su reinado como un idiota, construyéndole templos al dios de turno de cualquier parte. Claro, el texto es un texto machista y va a decir que son las mujeres las que llevaron el corazón de Salomón para otro lado. Bueno, usted no tiene por qué ser machista para leer el texto. Salomón era bastante tontito por sí solo.
¿Ok? Y él entonces adora a todos los dioses habidos y por haber. Eso no es propio de una monarquía que supuestamente está en una nación que tiene un monoteísmo sólido. No lo tiene. No lo tiene. No estoy culpando a Salomón por ser un politeísta. Todos eran politeístas en ese tiempo. Pero después de Josías hay una reforma, hay una revolución. ¿Ok? Si se dan a la tarea de leer los capítulos que están puestos al lado de D, yo puse ahí Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 34, por favor dense a la tarea de leerlo. Y también los capítulos vecinos se van a dar cuenta que hasta ese momento van a confirmar la idea de que hasta ese momento el politeísmo y la idolatría era el pan de todos los días. ¿Ok? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué promover el monoteísmo si al parecer durante mucho tiempo han estado funcionando bien de una manera politeísta? Ok, muchas razones pueden aparecer acá. Podríamos argumentar de que es un volver al plan de Dios y que gracias al hallazgo de una porción del Deuteronomio, que es lo que se encuentra en los relatos que les pongo ahí, los capítulos y versículos, entonces gracias a eso habría existido un volver al plan de Dios. Y esa puede ser una excelente explicación, puede ser una excelente razón para volver al monoteísmo. Pero como en todas las cosas que tienen que ver con la experiencia humana, siempre hay razones de fondo, siempre hay más elementos que considerar. Por ejemplo, yo ya les dije, en el 722 antes de la era común, el reino del norte ya había sido deportado por los asirios, había sido devastado por los asirios. Algunos piensan de que ese es el momento en que las 10 tribus de Israel se pierden. Bueno, no exactamente. Los asirios eran terribles, pero no creo que se hayan perdido exactamente. Lo que ocurre es que una gran parte de la población del norte huye al sur, huye a Israel y se refugia en Jerusalén. La arqueología ha logrado determinar que en los años siguientes a la deportación del norte, la población de Jerusalén pasó de unos cuantas decenas de miles a al menos unas 200.000 personas viviendo en Jerusalén. Eso significa una explosión demográfica impresionante. Y no digo que toda esa cantidad de gente haya llegado de una. No, estoy diciendo de que gente que llega y que luego hace su vida y van teniendo hijos y va sucediendo lo que sucede. La gente se multiplica. ¿Ok? Es gente que viene con su cultura, viene con sus dioses, viene con sus tradiciones. Ahora, ¿qué haces con todo eso cuando viene tal cantidad de gente con tal bagaje cultural? ¿Lo vas a anular? Es mejor establecer un culto unificado y monoteísta, porque ese sería un movimiento maestro a fin de cohesionar a estas dos poblaciones y transformarlas en una sola población con una identidad nacional. ¿Ok? Por favor, no olvide esta expresión, se la van a encontrar en algún momento de su investigación. Relatos fundacionales. Todas las naciones, todos los países tienen sus relatos fundacionales que ayudan a darle identidad y cohesión a una nación. Es lo mismo que pasa en el relato bíblico. Un cambio importante que ya, no sé si se dieron cuenta en esta teoría, déjenme ver aquí mis apuntes. Hay una versión combinada de J y E, ¿ok? Y esa vendría a ser entonces una fuente suplementaria. Ya no dos fuentes distintas, sino ya una fuente suplementaria. Vemos de que D pasa directo a la Torá, pero J y E pasan a suplementar eso que es una Torá primigenia o primitiva y la suplementa. En el tiempo, claro, exactamente. Si se fijan, J y E, yo lo puse ahí en el segmento que está en el exilio babilónico. Es en el exilio babilónico entonces que J y E habrían tenido su forma
más o menos su forma final y habrían suplementado a D. Luego P se le suplementaría en el tiempo del segundo templo. Eso es similar ya a lo que vimos en la hipótesis documentaria original. Añadida obviamente por los sacerdotes. Y aparece aquí una nueva letra, R. R de redactor. Un redactor que va a añadir ciertos elementos a la redacción final y va a hacer básicamente la compilación. Va a compilar todos estos corpus literarios y va a dar entonces como resultado la Torá. ¿Ok? Ahora, déjenme explicarle algo. Cuando hablamos de fuentes D, J, E, está combinada, o solo J, solo E, o solo P, o solo R, no pensemos que se trata de una persona. No pensemos que se trata de el deuteronomista como una sola persona. No pensemos que se trata de el yavista como una persona, o el eloísta, o el sacerdotal, o el redactor. Es más fácil y más realista pensar en escuelas de pensamiento o escuelas que preservan, yo no digo escuelas de la manera más formal, sino grupos, cofradías que preservan tradiciones, que, bueno, lo más formal que aquí pudiéramos estar pensando sería lo sacerdotal, ¿cierto? Porque está apoyado por la institución. Y son grupos de personas que son los que están trabajando en la redacción de los distintos materiales. Así que es toda una comunidad de gente funcionando para dar a luz este tipo de documentos, que en este caso de la hipótesis suplementaria se ve como lo estábamos viendo ahora, hace un momentito, y da a luz la Torá. El gran problema para el mundo conservador es lo tardíos que son los documentos. Eso es el gran problema para el mundo conservador. Sigamos avanzando entonces. Tenemos entonces la siguiente hipótesis, la hipótesis del origen dual. Ok, aquí se empieza a poner un poquito complicada la cosa. Esta es una hipótesis bastante nueva, es muy nueva, no significa que sea la más nueva, pero es bastante nueva. Aquí ya no estamos hablando de J ni de E, de yavista ni de eloísta. Esas fuentes al parecer estarían mezcladas en las diversas tradiciones del norte y del sur. Estas tradiciones se habrían desarrollado de manera separada en el norte y en el sur, y habrían sido combinadas por el escritor sacerdotal. Se dan cuenta que aquí tenemos la rayita roja y la rayita amarilla que están juntas. Bueno, eso está tratando de decir de que el escritor sacerdotal en algún momento de la historia las combina. D tiene un fuerte vínculo con la tradición de Moisés, claro, porque básicamente está narrando todo lo que tiene que ver con Moisés y su historia en el desierto, su historia con el pueblo que tiene que trasladar desde Egipto hacia la tierra prometida. Entonces D tiene un fuerte vínculo con la tradición mosaica y esta va a transformarse en un cuerpo literario sólido que va a llegar y se va a transmitir a la Torá. Producido, en esto coinciden todos, el deuteronomista, el documento del Deuteronomio es producido o descubierto en el tiempo de Josías. En eso no hay demasiada discusión. Entonces el escenario es más o menos como sigue. D se sostiene solito como fuente independiente, pero en algún momento, similar a las teorías anteriores, en algún momento en el tiempo del Segundo Templo, sacerdotes en Jerusalén toman los relatos de D, que van a conformar la Torá, van a tomar las dos tradiciones que están dando vueltas y que están flotando por separado, van a tomar partes de una, van a tomar partes de la otra y van a conformar un solo relato coherente. Esto explicaría muchas cosas. Los relatos duplicados se explicarían gracias a la combinación de tradiciones.
las van a poner en conjunto y junto con eso van a incluir su propio texto, el texto sacerdotal, P. Entonces, para luego, en un estadio posterior, el redactor final va a hacer ajustes por aquí, ajustes por allá, y va a surgir entonces la Torá. Esta hipótesis funciona bastante bien para explicar problemas de fecha, problemas en el conteo de los años que Israel habría pasado en Egipto, el cambio abrupto que existe entre Génesis y Éxodo, que no pareciera que fuera un continuo de alguien que estuvo escribiendo, sino que parece como cosas muy separadas, y eso sería una buena explicación. ¿Ok? La hipótesis del origen dual. Y estamos llegando casi al final. Y quiero llegar al final con una pregunta. Bueno, me quedan un par de diapositivas, posiblemente esto no esté tan hacia el final. ¿Se requiere un cambio de perspectiva para poder entender todo esto? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Déjenme trabajar con dos gráficas que pueden poner el problema de manera más evidente. La visión tradicional que nosotros tenemos de los textos es la siguiente. Está una monarquía unida y luego una monarquía que se rompe. Cuando se rompe, queda el reino del sur, que es Judá, y el reino del norte. Y estas funcionan entonces como dos entidades separadas. El reino del norte se extingue con la deportación asiria. Los asirios eran feroces, llevaban hombres de un lado al otro, mujeres de un pueblo al otro pueblo, mezclaban sus identidades nacionales, se producía una siguiente generación sin una identidad nacional clara, tenían todo tipo de prácticas brutales, y entonces el reino del norte se extermina. Okay. Se van, se mueren, los matan, se mezclan y muchos huyen al reino del sur. Okay. Pero el reino del sur, cuando llega el momento de la deportación de Babilonia, entonces también pierde su identidad monárquica. Vamos a mostrar la siguiente gráfica que muestra el asunto de una forma distinta. Porque cuando trabajamos con todo esto tenemos que ir trabajando también en función de los hallazgos arqueológicos. Cómo es que la arqueología va arrojando luz sobre el texto. Y cómo podemos explicar cuando la arqueología dice una cosa y el texto bíblico dice otra. Bueno, esto es lo que dice la arqueología. La arqueología no llega a la conclusión de que haya habido una monarquía unida que luego se separa. Esto, al parecer, es parte del relato que pretende unificar a estas dos tradiciones de gente que huye del norte y llega a Jerusalén. Y entonces hay que hacer ver cómo es que todos comparten un pasado común y ese pasado común es el que les da unidad y con el que pueden seguir avanzando. En este modelo que propone la arqueología, Israel es una nación, Judá es otra nación, ambas van por carriles separados y la unificación en realidad ocurre cuando el reino del norte desaparece por intervención de los asirios y ocurre esta huida hacia el reino del sur. Es ahí donde estaría entonces la unificación. Una unificación que va a continuar en el tiempo del exilio a Babilonia y una unificación que se va a convertir en algo ya propiamente tal, establecido, ya también dejando un montón de años en el pasado la historia original y transformando una nueva historia cuando ya salen del exilio. Y ahí no vuelven a ser una monarquía unida, porque ya no hay monarquía, pero sí una nación unificada. Es interesante. Yo no estoy diciendo que esa sea lo que ustedes tienen que abrazar. Estoy diciendo de que ese es el nivel en el cual se encuentra en este momento la discusión. Entonces, tomando ese modelo, uno pudiera empujar un poquito más y tratar de hacer coordinar una de las hipótesis anteriores con estos hallazgos arqueológicos. Y nos daría algo más o menos así. Nos daría que en el reino del norte
tenemos una tradición en la cual Moisés es el héroe o es el que domina esa tradición. El origen de la nación está basado en tradiciones que tienen que ver con Moisés. Y en el sur hay una tradición que está basada en los patriarcas, en los 3 grandes patriarcas. Ahí estaría el origen, ahí estaría la tradición. Nuevamente, aquí estamos incluyendo en esta gráfica los israelitas que escapan tras la invasión de la deportación a Siria y que llegamos a la nación unificada. Esto que parece que es muy disruptor, en realidad viene a representar una solución para muchos problemas y para entender muchas inconsistencias que a veces nos encontramos en la redacción de la Torá, en este caso. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué hice? Fui para otro lado. Hice clic en el lugar equivocado. Miren, en el norte, el sacerdocio levita es el que ocupa el centro de la tradición sacerdotal. Pero en el sur es el sacerdocio sadoquita, de Sadoc. Y aquí entonces vamos a darnos cuenta que en el texto no siempre, y el sacerdocio de Aarón, no siempre en el texto hay total afinidad en estas dos cosas. Yo sé que yo hablé el otro día con un estudiante que tenía una pregunta y espero que la lance en la clase sincrónica. Tiene que ver con cómo es que a veces los levitas van en contra de los hijos de Aarón. Bueno, tendría que ver con estas tradiciones que se van contraponiendo. En el sur tenemos a Aarón como héroe de la historia. El sacerdocio es aaronita. Y en el norte, en las tradiciones que encontramos en el texto, es Moisés el que aparece como héroe de la historia. En el norte, uno de los personajes más importantes es José. José figura como un personaje súper importante. No se olviden que en el norte las tribus más grandes que forman la nación del norte son las tribus que salen de los hijos de José, Efraín y Manasés. Curioso, muy curioso. En cambio, en el sur, el personaje importante no es José, sino que el personaje importante es Judá. Curioso porque en un sistema en donde el primogénito tiene tanta importancia, Judá no es primogénito, sin embargo, es el personaje más importante. Eso es muy, muy interesante. No nos olvidemos también de que en el texto bíblico nosotros nos encontramos con este cambio de nombre. Jacob pasa a llamarse Israel. ¿No será esa una forma en que los redactores, los que combinan estas dos tradiciones, quieren mostrar de que siempre fueron lo mismo, no personajes diferentes? Puede ser. Lo menciono simplemente como una hipótesis para que lo pensemos. Jacob aparecería como padre de Judá, Israel aparecería más bien como padre de José. Y fijémonos de que si hacemos estas columnas así por separado, vamos a ver que el sur tiene muchos más vínculos con las tradiciones mesopotámicas. De hecho, si son los patriarcas los que marcan el norte ahí, el norte me refiero a para dónde va, está Abraham de Ur. Es todo en Mesopotamia. Sin embargo, la tradición del norte tiene muchos más vínculos con Egipto. Moisés es un nombre egipcio. Los levitas posiblemente hayan sido sacerdotes que huyen de Egipto. José fue el segundo al mando en Egipto. Entonces vemos de que en estos dos grupos de tradiciones hay una tradición que está claramente hacia Egipto y otra tradición que está claramente hacia Mesopotamia. Interesante entonces de que tal vez este puede ser un cambio de perspectiva. Insisto, como son hipótesis, ustedes pueden ignorar absolutamente todo esto y decidir pensar de que esto es solamente información, que puede ser una información interesante, pero no es más que eso.
Yo quisiera decirles que para mí es un placer hacer estas clases para ustedes y yo espero de todo corazón que les puedan ser de mucho provecho. Espero que tengamos una excelente conversación el próximo sábado. No solamente preguntas, no solamente comentarios, también, ¿por qué no?, poner en tela de juicio algunos elementos y ver cómo es que nos aproximamos a estos contenidos. Y yo les pediría de favor de que si hay preguntas que ustedes consideran que son súper importantes de responder, no nos arriesguemos a la improvisación que pudiéramos tener el día sábado. Déjenlas en la casilla de comentarios que está abajo de este video, de tal forma que podamos entonces responder esas preguntas de la mejor manera posible. Espero que tengan o que hayan tenido un buen tiempo de instrucción y espero que tengan un mejor tiempo todavía asimilando todo esto. Lo estamos viendo.